Saludos y grandes bendiciones, amados hermanos. Que el Dios del cielo alumbre vuestra senda desde ahora y para siempre e ilumine vuestros corazones con su gran amor y su gran sabiduría. Es para mí, tu hermano Natanael Baloyes, una alegría, un gran honor poder comunicarme con ustedes mediante este video aquí en el canal En Defensa de la Fe. Que de paso, si no te has suscrito, te invito a suscribirte y a darle clic a la campanita para que recibas las notificaciones de los videos que estamos compartiendo durante la semana. En esta ocasión vamos a tener un mensaje corto acerca de la vida del apóstol Pablo. El título del mensaje es Pablo, el pequeño gran apóstol. En el tema te darás cuenta por qué le decimos el pequeño gran apóstol. Te invito a hacer una oración para comenzar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu mensaje. Humildemente te pedimos que nos guíes a toda la verdad mediante esta corta reflexión. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Si queremos ver la grandeza de Dios en nuestra vida, primero debemos reconocer lo pequeños que somos. Segundo, debemos aceptar que el único grande es el Señor. Y tercero, debemos vivir todos los días dependiendo de la fuerza del Señor. Antes de ser cristiano, se llamaba Saulo. Saulo es un nombre hebreo que significa pedido a Jehová o prestado a Jehová. Para nadie es un secreto que este nombre fue hecho ilustre por el primer rey de Israel, el rey Saúl, que aunque tuvo un final trágico, caracterizado por la desobediencia al Señor, los judíos lo consideraban con cierta admiración, porque reconocían que con Saúl había comenzado la grandeza de Israel como una nación consolidada. Cuando Saulo de Tarso conoce al Señor Jesucristo camino a Damasco, su vida cambia de una manera dramática, pero también de una manera extraordinaria. Lo último que se dice de Saulo antes de convertirse en un hombre cristiano y fiel al Señor es lo siguiente. Hechos capítulo 9, versos 1 y 2. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Y lo primero que se dice de Saulo, una vez conoce al Señor Jesucristo, es lo siguiente. Y los invito a notar la diferencia de cómo era y cómo hablaba Saulo antes de conocer al Señor Jesucristo. Vamos a leer. Hechos capítulo 9, versos 5 y 6 nos dice, Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Así de grande, mis hermanos, es la diferencia que marca a una persona cuando se encuentra con el Señor Jesucristo. Antes de conocer al Señor Jesucristo, el gran Saulo se creía con la suficiente moralidad y espiritualidad como para capturar, perseguir y aún matar a los discípulos del Señor Jesucristo. Pero cuando Saulo se encuentra con el Señor, entonces el pequeño Pablo reconoce que no es grande, reconoce que el único grande es el Señor y le dice, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Ya no quiero hacer lo que yo quiera, ya no quiero hacer lo que yo creo que es lo correcto, ahora quiero hacer lo que tú me digas que debo hacer. Ahí está la diferencia. Cuando conocemos a Jesús, dejamos de sentirnos grandes,
dejamos de sentirnos sabios, dejamos de sentirnos capaces de hacer las cosas sin la gracia de Dios, y ahora reconocemos que todo lo podemos, pero en Cristo y no en nuestra fuerza. Ahora reconocemos que somos pequeños y que necesitamos del Señor si queremos salir vencedores en la lucha de la vida. Saulo iba por un camino demasiado equivocado. Se creía grande. Creía que sus conceptos e interpretaciones eran tan altos que los que pensaran diferente a él debían sufrir las consecuencias. Esto hablando en el caso de los discípulos del Señor Jesucristo. Saulo, al encontrarse con el Señor Jesús y descubrir la grandeza del Señor, la grandeza de su misericordia y su poder, entonces se reconoce pequeño, se reconoce incapaz de saber cómo guiar su vida en la verdad y solo atina a decir: Señor, dime, ¿qué debo hacer? ¿Qué quieres que haga? Reconoce que el criterio de Jesús es mayor a su criterio, que la interpretación del Señor Jesús es mayor a la interpretación de Él, que la sabiduría divina es y debe estar siempre por encima de la sabiduría y de los conceptos humanos. Esto es lo que reconoce Pablo cuando se descubre pequeño, cuando descubre que para triunfar y para vivir una verdadera vida debe hacer lo que Cristo manda. Debe seguir la orientación del Señor. Y lo bonito del asunto es que el Señor Jesucristo le dice: pronto se te dirá lo que debes hacer. El Señor hace partícipe a su iglesia del rescate del apóstol Pablo. El Señor Jesús pudo decirle al apóstol Pablo lo que debía hacer, pero decidió que Pablo debía también respetar al cuerpo de Cristo, a ese pueblo que él había perseguido y maltratado como ignorantes, como heréticos, como engañados. Ahora de ese pueblo humilde y sencillo, Pablo debía recibir orientación y una directriz, como si la recibiera por parte del mismo Señor Jesucristo. Ese encuentro con Jesús y su resolución de hacer ya no su voluntad, sino la voluntad del Señor, marca un cambio radical e histórico en la vida de este gran apóstol. Si Saulo hubiera rechazado a Jesús y hubiera decidido quedarse con su grandeza intelectual, humana y religiosa, hoy nadie conocería de Pablo. Otro hubiera escrito lo que él escribió. Dios hubiera levantado otro instrumento humano mediante el cual el Señor hubiera hecho la obra que Pablo hizo. La grandeza de Saulo hubiera quedado humillada en el polvo y destruida por el tiempo. Y es que, mis hermanos, así es la grandeza humana, se desvanece como la flor del campo. Pero cuando Saulo reconoce al Señor Jesucristo como el Señor de su vida, entonces Saulo decide que en su vida el único grande será el Señor, y de allí en adelante, en Hechos de los Apóstoles, ya no se lo va a conocer como Saulo, sino como Pablo. Pablo significa pequeño, hombre humilde, hombre que reconoce su tamaño pequeño. Eso ahora es Pablo. Deja de ser Saulo, deja de ser un hombre admirado por toda una nación, un hombre admirado por su celo farisaico, un hombre grandemente intelectual en la sabiduría de los hombres. Pero ahora Pablo dice: renuncio a toda mi fama, renuncio a toda mi herencia, renuncio a todo el aprecio terrenal y me aferro a la grandeza del Señor. Y por eso ahora los que antes lo admiraban le van a decir pequeño, se van a burlar de él, lo van a perseguir, van a intentar quitarle la vida, lo van a tratar como poca cosa. Sin embargo, el apóstol Pablo acepta el desprecio, la persecución y aún el maltrato como un privilegio de ser tenido por digno de sufrir como su maestro sufrió. Hermanos y hermanas, solo mediante alguien que reconoce lo pequeño que es, alguien que reconoce su insignificancia, Dios puede hacer grandes cosas. Porque una persona con ínfulas de grandeza no siente su necesidad de Dios.
e intenta hacer todo con su fuerza, con su capacidad, y logra algunas cosas, pero son cosas que no trascienden, hechos que no llegarán a la eternidad. En cambio, aquellos que creen, aman y obedecen a Dios y reconocen que son pequeños, que no tienen fuerza, que no tienen sabiduría, por eso dependen completamente de Dios. ¿Y saben qué? Al depender completamente de Dios, entonces la fuerza de Dios se les acredita. La gracia de Dios obra más poderosamente en sus vidas, porque la fuerza de Dios que se ha de manifestar en nuestra historia va a estar en proporción directa a la forma como nosotros dependamos de la grandeza de Dios. Mientras más dependemos de la grandeza y el poder de Dios, mayor es la manifestación del poder de Dios en nuestra vida. Y todos aquellos que al reconocerse pequeños se aferren de la fuerza de Dios y dependan de la gracia de Dios, harán maravillas, portentos y obras que van a trascender el tiempo y el espacio y alcanzarán la eternidad. Porque no obran ellos, sino que Dios obra mediante ellos. Pablo, el pequeño gran apóstol, es un ejemplo claro de esto. Él decía, no vivo yo, vive Cristo en mí. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Decía también que la sabiduría de los hombres era necedad comparada con la sabiduría del cielo, con la sabiduría de Dios. Pablo ya no confiaba en sí mismo. El apóstol era totalmente consciente de la grandeza de Dios y de que solo en la fuerza de Dios él podía cumplir la misión que Dios le había encomendado. De manera portentosa, de manera maravillosa, no porque Pablo fuera sabio, no porque Pablo fuera fuerte, sino porque Pablo era pequeño, pero dependía del Dios Todopoderoso. Por la entrega y la total dependencia de Dios, esto fue lo que Dios pudo hacer en la vida del apóstol Pablo. Vamos a leerlo. Hechos capítulo 19, versos 10 al 12, nos dice: Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban, y los malos espíritus se iban de ellos. Saben, hermanos y hermanas, la biografía más extensa de los personajes bíblicos después de nuestro Señor Jesucristo es la biografía de Pablo. Esto quiere decir que el Señor del cielo obró portentosamente en la vida de este personaje, y por eso hay tantas historias, tantos testimonios y tantos datos históricos de su vida. El apóstol Pablo se reconoció toda su vida, después de que conoció a Cristo, como alguien pequeño e insignificante. Pero la historia testifica de él como un hombre grande para la gloria de Dios. Esto, hermanos, es lo que hace el Señor. Esto es lo que dijo el Señor Jesucristo cuando dijo: el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. El apóstol Pablo escribió 14 de los 27 libros que hay en el Nuevo Testamento. Fue el apóstol más incansable en la obra de predicar el Evangelio en el extenso territorio de los gentiles. Y vamos a terminar leyendo lo que dice la Biblia acerca de la espiritualidad y la moral del gran apóstol Pablo. Mira lo que dice la palabra de Dios. Primera de Corintios 15:9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Notan su gran humildad? Efesios capítulo 3, verso 8 nos dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. No solo se consideraba pequeño, sino que se consideraba el más pequeño, menos que el más pequeño, dice Pablo, de todos los santos. Impresionante humildad. Y esto no lo decía con hipocresía, lo decía con sinceridad. ¿Saben por qué? Porque cuando un hombre vive a la sombra del Todopoderoso, nunca,
jamás se va a sentir grande. Siempre va a ser consciente de la grandeza del Señor y por eso va a considerar que el único grande es Dios y que más grande que Él son sus propios hermanos, porque a sus hermanos los ve como el cuerpo de Cristo. Y por eso siempre se va a considerar el menor de todos los santos. Qué gran humildad y qué gran bendición poder ser humildes por ser conscientes de la grandeza del Señor. Romanos 1:14 nos dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Pablo se sentía deudor, sentía que la gracia que había recibido de Dios, él se la debía a todos sus semejantes. Sentía que debía predicar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, porque era deudor de la humanidad. Les debía predicar la gracia que había transformado su historia, que había transformado su vida. Él sentía que toda la humanidad necesitaba conocer esa gracia para ser transformada, para encontrar la riqueza y la gloria y la bendición que él mismo había encontrado y por lo tanto le debía a la humanidad ese conocimiento, esa labor, esa predicación. Primera de Corintios capítulo 9, versos 16 y 17 nos dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. En todo lo que Pablo hacía, decía y escribía, brillaba la luz de Cristo. Cristo era el centro de su vida. Cristo era su motivación. Cristo era su esperanza. Cristo era su vida. Por eso no es de extrañar ni de poner en duda la obra tan grande que Dios pudo realizar en la vida del apóstol. Esto, mis hermanos, es lo que Dios quiere hacer en tu vida y solo lo podrá hacer cuando nosotros reconozcamos que no tenemos fuerzas, que no tenemos la capacidad y por eso nos aferremos a la fuerza de Dios y por eso dependamos constantemente del Señor, de su fuerza, de su gracia, de su sabiduría. Solo así el Señor podrá obrar de manera portentosa como Él necesita hacerlo y quiere hacerlo en tu vida, en mi vida, en la vida de su pueblo. No mañana, sino hoy, ahora. Dios necesita más personas como el apóstol Pablo que se rindan completamente a Él. Pablo no triunfó como triunfó porque fuera erudito o porque fuera muy intelectual, sino porque era un hombre humilde y que totalmente dependía de Dios. Fue importante que fuera estudiado, fue importante que fuera intelectual, pero lo más importante y lo que determinó la grandeza de la obra del apóstol Pablo fue su gran humildad, su gran dependencia de Dios. Escucha el siguiente pasaje del Espíritu de Profecía que corrobora lo que acabo de decir. Es su propósito, el de Dios, que cada cristiano esté rodeado de una atmósfera espiritual de luz y paz. Y ahora escucha lo que sigue. No hay límite para la utilidad del que poniendo a un lado el yo, deja que el Espíritu Santo obre en su corazón y vive una vida completamente consagrada al Señor. Este pasaje lo vas a encontrar en el libro Hijos e Hijas de Dios, bajo el capítulo llamado Guía a la Verdad. Mis amados hermanos y mis amadas hermanas, por la gracia del Señor, pongamos a un lado el yo, nuestra vanidad, nuestro orgullo. Digamos al Señor, oh Padre, soy incapaz de hacer la obra que me has entregado para que haga. Mis fuerzas son pocas, mi sabiduría es necedad. Por favor, ayúdame, capacítame y dame el privilegio de vivir siempre dependiendo de ti. ¿Quieres ver la luz de Dios manifestada en tus obras, en tus palabras, en tus pensamientos, en tu vida entera? Entonces, reconoce tu total dependencia de Dios. Reconoce que el único grande es el Señor. Reconoce la verdad en su palabra. Estúdiala con amor, con humildad y con anhelos de saber lo que Dios quiere que hagas para ponerlo en práctica.
para glorificar su nombre y para beneficiar a la humanidad que nos rodea y que tanto lo necesita. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Sigamos el ejemplo del Señor Jesucristo, sigamos el ejemplo del apóstol Pablo, que toda su vida decidieron vivir dependiendo del poder del Señor, del poder del cielo, del poder del Padre Celestial. Señor, gracias por tu palabra. Perdona, oh Padre, nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra suficiencia propia. Ayúdanos a depender de ti, a reconocer nuestra incapacidad, a reconocer que solo en ti está la grandeza, la sabiduría, el honor y la gloria. Gracias por tocar nuestros corazones para que vivamos totalmente entregados a tu gracia y a tu amor. En el nombre glorioso y santo de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, Señor. Comparte este mensaje con tus hermanos y con tus amigos. Gracias por escuchar el mensaje del Señor. Maranata, y que nuestro amado Señor Jesucristo venga pronto.